La introducción debe proporcionar a los lectores la información de fondo necesaria para entender la investigación que van a leer. También tienen que comprender las razones por las cuales esa investigación se llevó adelante y en qué líneas teóricas está enmarcada. Dentro de la estructura que estamos llevando adelante, la introducción es el cuarto elemento que vamos a analizar. Bien, hay tres elementos que siempre tienen que estar presentes en la introducción de un artículo científico. Recuerden que la introducción no es simplemente contextualizar al lector, sino que además hay que brindar información teórica que respalde el trabajo de investigación. Estos tres elementos son la relevancia, los antecedentes y la teoría. ¿Por qué la relevancia está en un color diferente? Porque lo que queremos resaltar que en este punto es donde el autor del paper pone en contexto al lector. Lo que está buscando a través de la relevancia es brindar herramientas lo suficientemente claras al lector para que éste juzgue sobre la importancia del trabajo. Obviamente, el autor del paper va a marcar esa relevancia. Y tiene una característica especial. Es la única parte del marco teórico que puede tener citas que no sean académicas. Es decir, la relevancia puede estar dada por una situación circunstancial que ocurre. Por ejemplo, si yo trabajo bullying, el caso de las gemelas que se tiraron de un cuarto piso en Barcelona porque le hacían bullying en la escuela, es un tema de relevancia. Ahora, esa información yo no la voy a encontrar en un paper. Lo más probable es que esa información la encuentre en un diario. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Brindándole al lector un marco contextual relevante por el cual el tema de investigación es importante, ¿sí? Respecto de los antecedentes y la teoría o el marco teórico propiamente dicho, sí necesito que esta documentación o esta información que yo brindo esté respaldada científicamente, es decir, a través de documentos validados científicamente, validados académicamente. Bien, respecto de la importancia, nunca está de más describir la importancia del trabajo y su posible aplicación práctica por más obvia que ésta parezca. Errores comunes al marcar la relevancia de un trabajo, por ejemplo, decir que el trabajo nunca se había hecho antes. Es decir, no es relevante esto porque quizás a nadie le pareció importante hacer esta investigación. O decir que nunca se había hecho este trabajo o esta investigación en nuestro país. ¿Sí? En muchas ocasiones el contexto no es relevante tampoco. Esto lo marco porque son dos elementos que aparecen con mucha frecuencia para marcar la relevancia, ¿sí? O la justificación de una investigación. Brindar información muy general para el lector tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque el lector es una persona avesada en el tema, conoce, es un experto, por lo tanto, tampoco es conveniente bajar el nivel de la introducción para que todo el mundo la entienda. Es decir, se trabaja con el mismo nivel con el que se escribe el resto del paper. Esto es necesario tenerlo en cuenta para no cometer errores, ¿sí? Bueno, ¿qué diferencia hay entre el antecedente y el marco teórico? Bueno, vamos a hacer un análisis de estos dos elementos para poder comprender cómo trabajarlos, cómo manejarlos. El antecedente remite a literatura disponible sobre el tema, ¿sí? Un antecedente a mi tema, que justifica y fundamenta el estudio. Se lo denomina también con las palabras, los conceptos de estado del arte, estado de la cuestión, conocimiento actual sobre el tema. Cuando uno lee estas palabras o estos conceptos en un trabajo, eh, sabe o ya le está indicando el autor que se va a referir a los antecedentes científicos de este trabajo. ¿Qué es lo que se toma como antecedente? Lo más innovador o reciente con respecto al tema de estudio, es decir, las últimas publicaciones que existen en el mundo académico sobre esta problemática que yo estoy investigando. Nosotros estamos solicitando para las tesis doctorales en la facultad antecedentes de no más de 5 años de antigüedad. Esto pone en contexto al tesista, por ejemplo,
que sus antecedentes tienen que estar a la vanguardia, ¿sí? Esto marca también calidad. No significa que lo último sea lo mejor, o lo más nuevo sea mejor que lo más viejo. Significa que es un tema que se está investigando y que tiene relevancia en el mundo académico. Respecto del marco teórico, remite a teorías o enfoques teóricas, ¿sí? Que dan sustento a la investigación. Es el respaldo. Y acá no hablamos de los últimos 5 años. Si vamos a trabajar, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿sí? Me tengo que remitir a Freud, porque es el padre del psicoanálisis, entonces tengo que citarlo en algún momento. Bueno, y Freud no tiene publicaciones recientes. Fíjense estos criterios en la forma de trabajar ambos eh, discursos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño análisis de cada uno de estos, de la redacción de cada uno de estos discursos. Vamos a tomar un ejemplo para ver antecedentes a través de un tema que es hipotético, ¿sí? Políticas crediticias y cambio estructural en la Argentina, un estudio longitudinal sobre falencias del mercado y los problemas financieros. Bien, ¿cómo redactaríamos un antecedente para este tema? Teniendo en cuenta el tema de investigación, se consultaron algunos documentos publicados en los últimos 5 años. El sistema financiero argentino bajo el esquema de convertibilidad. Con respecto a este tópico, Pedro Maldonado, en su trabajo titulado Análisis de la política crediticia en la Argentina entre 1991 y 99 y su impacto en el crecimiento económico del sector agropecuario, estima el impacto de la convertibilidad en la economía financiera argentina de aquel momento considerando las variables macroeconómicas y el método de control. El autor argumenta que la decisión de adoptar este régimen se basa en el análisis que plantea, sostiene que, y los resultados permiten observar tal cosa. La relevancia de este trabajo para nuestro estudio se basa en, fíjense algunos elementos, ¿sí? Pedro Maldonado está puesto con el nombre de pila, está fuera del paréntesis, es decir, que yo lo tengo que nombrar en la lectura que haga, porque para mí Pedro Maldonado es un antecedente, es una persona relevante en el estudio que yo voy a llevar adelante. En este caso, que no es obligación, pero en este caso está colocada está colocado el nombre del trabajo que estoy utilizando como antecedente. Fíjense, estima el impacto, es el objetivo del trabajo de Pedro Maldonado, estimar el impacto. El análisis sostiene que me está mostrando cuál es la metodología de análisis que ha llevado adelante Pedro Maldonado para hacer su estudio. Los resultados que obtuvo Pedro son tales, ¿sí? Fíjense, objetivos, metodología, resultados, ¿sí? Y la relevancia. La relevancia para que este trabajo de Pedro Maldonado sea un antecedente para mi investigación. Estos elementos tienen que estar, estos 4 elementos sobre todo, ¿no? O sea, los objetivos, la metodología y los resultados que obtiene el autor y la relación que hay entre ese trabajo y mi investigación. Esto generalmente se escribe también en un solo párrafo. Se pueden colocar 3, 4 antecedentes en un solo párrafo. Se busca que sea algo muy sintético, muy cortito, que apunte a dejar en claro por qué estos trabajos sirven de antecedentes en una investigación. Respecto del marco teórico, siguiendo, ¿no?, con este mismo tema hipotético, fíjense que la redacción es totalmente distinta. Pérez sostiene que la convertibilidad implica estabilidad y crecimiento, sin embargo, para el sistema monetario general genera desequilibrio macroeconómico y estructural. Y continúa. Con los cambios generados para lograr una política monetaria que estabilice los precios y el crecimiento económico, se plantea una y continúa, ¿sí? Fíjense, Pérez, el primer autor que citamos, y lo estamos marcando como una persona importante porque está fuera del paréntesis, es del año 2016, está fuera del rango de los 5 años. Y fíjense que el segundo párrafo tiene una cita anidada que se llama. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos autores del año 96, del año 2002 y del año 2005, en este caso, que coinciden con esta línea teórica, con este argumento. Me lo respaldan al argumento, me dan el sustento teórico. Bien, el marco teórico tiene 3 niveles de profundidad que obviamente en un paper muchas veces se va al último nivel de profundidad o se enmarca en el segundo nivel de profundidad y después se va al tercero, que es el último, ¿sí? El primero es el paradigma. No es cuestionable, es un modelo normativo. El paradigma, por ejemplo, en ciencias económicas puede ser el paradigma de la economía clásica,
¿sí? O el paradigma de una economía social. Bueno, estos paradigmas tienen una estructura propia que no se cuestiona. O sea, se trata de mantener una estructura, una línea argumental eh, que me permita investigar y profundizar en el trabajo. Una teoría general, que es el posicionamiento ya un poco más específico, y por último la teoría sustantiva, que es donde yo me paro para trabajar, para analizar mi problema de investigación. Yo tengo que tener en claro cuál es mi paradigma, cuál es la teoría general y cuál es la teoría sustantiva que voy a trabajar en el paper. No quiero decir con esto que se tengan que desarrollar, sobre todo la paradigmática, ¿no? No es necesario desarrollarla, pero sí quedaría enunciada en la teoría general, ¿sí? El abordaje de la teoría general y la teoría sustantiva. Insisto, no se trabaja en desarrollo amplio por una cuestión de espacio. Un paper no tiene mucho margen de escritura. No así la tesis. En una tesis sí, yo me puedo ampliar en los distintos modelos, incluso puedo contrastar modelos dentro de la misma teoría de la tesis. Acá mucho margen no tenemos para hacer este tipo de análisis. Sí, después en las conclusiones podemos hacer algunas discusiones al respecto, pero es un tema para un próximo video. Bueno, espero que esto les sirva para ir pensando el día de mañana cómo trabajar el marco teórico de un paper y entender que si bien no es un marco teórico muy largo, ¿sí? Está muy condensado de información. Tiene que tener mucha información muy específica y a la vez mucha información que permita al lector, que es un experto, comprender dónde me estoy parando dentro del modelo teórico. Entonces, como habíamos dicho, relevancia de la investigación, antecedentes de la investigación y postura teórica de la investigación. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.